Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Para los hijos de Dios, las promesas de nuestro amado Señor Jesucristo son sobreabundantes. Y eso es lo que nos sostiene, lo que nos guarda, lo que nos lleva a vivir una vida que le agrade al Señor todos los días. Debería motivarnos para que caminemos buscando su palabra, orando, alabándole, glorificándole, sabiendo que Él es eterno, que nuestro Dios es todopoderoso y lo que ha dicho lo cumplirá. Gusto de saludarles, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Queremos invitarles para que entremos en este programa juntos. Mi alma tiene sed de Dios. Durante la noche generalmente vienen muchas dificultades a la mente, muchos problemas. El enemigo aprovecha la soledad de la noche para atacar. Generalmente es así. Y nosotros debemos estar preparados, no meternos en las tinieblas del enemigo, sino permanecer en la luz de la palabra del Señor. Dice la palabra en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos permanecer siempre en la palabra de Dios para no desviarnos, escuchando la voz de nuestro pastor, para que esa voz que viene siempre a nuestra vida nos guíe, nos guarde, nos sustente, nos limpie. La palabra de Dios es vida. Y también debemos permanecer con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así el enemigo no tendrá ventaja sobre nosotros ni sobre nuestras familias. Yo quiero hablar en esta ocasión acerca de las promesas que el Señor tiene para todos los que guarden su palabra. Es necesario que nosotros sepamos guardar la palabra. Estar pegados a la vid es de tanta importancia, como dice Juan 15:5, que el que está pegado a la vid, este es el que se mantiene siempre dando fruto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Debemos entender, hermanos, que nosotros fuimos comprados por precio, que le pertenecemos a nuestro amado Señor Jesucristo y que solamente pegados a la vid, como pámpanos, podemos fructificar. Y el Señor dice también, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Y eso es lo que le agrada al Señor, que nosotros permanezcamos dando frutos todo el tiempo. Aquí encontramos, y a lo largo de esta meditación yo quiero llevarles a través de algunas promesas. Y una de ellas es la vida eterna. El Señor nos promete vida eterna. En Juan 8:51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nosotros hemos visto a través de la palabra de Dios muchas historias de siervos, pero no solamente las historias de siervos. Por ejemplo, a mí me impresiona
una descripción de la vida de Esteban, que se le llama el primer mártir de la iglesia, cuando el Señor levantó a la iglesia por su Santo Espíritu y envió a muchos de sus discípulos a predicar la palabra de Dios. Vemos ahí que el Señor, cuando Esteban fue apedreado, fue sacrificado, dice al final del capítulo 7 del libro de los Hechos, que cuando Esteban estaba agonizando, imagínense en qué situación él murió, apedreado. En ese momento dice que vio a Jesús y lo decía frente a sus apedreadores, y les dijo: veo el cielo abierto y al Hijo de Dios, a Jesucristo, parado a la diestra del Padre. Y estar con esa conciencia en medio de un sufrimiento tan terrible como era la lapidación, a través de la cual lo mataron en esa ocasión, es algo maravilloso. Es una certificación de lo que el Señor está prometiendo, que el que guarda su palabra tendrá vida eterna, nunca verá muerte, porque la muerte fue vencida en la cruz de Cristo. Él venció a la muerte, venció al diablo y nos liberó totalmente del pecado. A los que llegamos a los pies de Cristo, a los que le tomamos, le recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, para nosotros Él hizo promesas maravillosas, grandiosas promesas, dice el apóstol Pedro. Y una de ellas, creo yo que es la más hermosa, aunque todas son de suma importancia, las promesas que el Señor hizo para nosotros, esta de tener la vida eterna. Imagínense, nosotros sabemos que cualquiera de los hijos de Dios que recibe a Cristo Jesús de todo su corazón y camina por sus caminos, que cree en el Señor, que recibe la llenura del Espíritu Santo, pues ya no muere, nunca más va a morir. Siempre estará caminando con su Señor, porque el Señor ha prometido pastorearnos aún más allá de la muerte. En el Salmo 48, 14, si ustedes me acompañan, vamos a ver esa promesa. Bueno, a lo largo de toda la palabra encontramos la promesa de la vida eterna, pero aquí dice el Salmo 48, 14, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esta promesa está plasmada en toda la Biblia. Los salmos hablan mucho de esto, el Salmo 23, Job. Usted recuerda la vida de Job, el sufrimiento de Job, pero él decía: aunque este cuerpo se deshaga, aunque yo vuelva al polvo, con mis ojos veré a mi Señor, porque yo sé que Él me levantará del polvo. Desde ahí aparece desde el principio de la Biblia aparece la promesa de la vida eterna para todos aquellos que tenemos el enorme privilegio de ser alcanzados por el Señor para ser sus hijos. Qué bueno saber, hermanos, que tenemos en medio de cualquier sufrimiento, de cualquier problema que haya en la vida, cualquier situación que venga en nuestro caminar, cualquiera que sea, no importa, porque el Señor nos llevará a vivir con Él eternamente. Cuando nosotros nos metemos en la dimensión de esta palabra, nos damos cuenta que el caminar por esta tierra es realmente como una prisión. Aquí
estamos metidos en un cuerpo que nos aprisiona, que nos sostiene, y es un cuerpo lleno de achaques, una mente que es fácilmente contaminante, un alma que se asusta en cualquier momento por las acechanzas del enemigo. Es más, tenemos un enemigo, dice la primera carta de Pedro, que anda alrededor buscando a quien devorar. Si no fuera el auxilio, el cuidado tierno y amoroso y permanente de nuestro amado Señor Jesucristo, sería imposible vivir en esta tierra, porque seríamos absolutamente presas del enemigo, como vemos que son aquellas personas que no conocen a Jesús. Eso es terrible, ver la condición, y en este tiempo la estamos viendo no solamente en nuestro país, la vemos alrededor del mundo, cómo el enemigo ha tomado terreno, ha ganado terreno, ha tomado ventajas sobre muchas personas, muchísimas personas, que incluso las ha engañado y las sigue engañando hasta llevarlos a un estado en el cual lo vemos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que dice la Biblia que no, si aquellos que siguen siendo engañados por el enemigo, oiga, qué final más terrible van a tener. Dice acá, vamos a ver, versículo 9. Aquí habla de cómo se va a manifestar el hombre de pecado, que lo vemos ya por manifestarse dentro de poco tiempo. Y el versículo 9 habla de ese inicuo, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, un emisario de Satanás, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Recordemos que ningún hombre puede ir delante del Señor cuando nos vayamos a la tierra y nos presentemos ante el Señor. Nadie va a decir: yo no tuve la oportunidad de conocer a Cristo, porque todos absolutamente hemos tenido la oportunidad, y los que no conocen a Jesús es porque no quieren conocerle. Vemos en este tiempo, hermanos, que el mundo se va tras las festividades paganas en una forma desbordante, en una forma espantosa, como siguen a los ídolos de fama internacional, los ídolos, puros ídolos, de madera, de piedra, de oro, de plata, pero también siguen ídolos humanos. Hace unos días murió un ídolo del mundo, por supuesto, ¿verdad? Que era un famoso cantante de cierto país, y el mundo se desbordó, no solamente en el país al cual perteneció esa persona, sino en muchos otros países, haciéndole celebraciones, yéndose tras él. Igualmente pasó, si ustedes recuerdan, de un ídolo del fútbol en un país de Sudamérica, famoso en el fútbol, por supuesto, pero por mucha fama que tuviera, se llegó el momento en que se fuera de la tierra, y la gente lo idolatró de tal manera, y lo sigue haciendo, que hasta le hicieron una iglesia, dice. Bueno, lo vemos en los medios de comunicación, y llegan a rogarle, a adorarle como que fuera un dios. Esta es la situación del mundo, de personas que no conocen a Cristo. Y aquí vemos donde habla de, en 2 Tesalonicenses 2:9, aquellos que no quisieron recibir el amor de Dios para salvación. Y dice, yo repito estos versículos, versículo 9,
de segunda de Tesalonicenses, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y luego dice el 11, por esto, y oiga el final de ellos, por esto Dios les envía un poder engañoso. Ahora se cerró la puerta para ellos, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto implica, hermanos, que estuvieron expuestos, que todo el mundo, cualquier persona que viene al mundo está primero expuesta a la verdad. Lo vemos por todos lados, la verdad está fluyendo poderosamente en todo el universo. Y la vemos al alcance de cualquier persona. Pero estas personas dice que no creyeron a la verdad, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Cerró la puerta el Señor para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esto es algo que estamos viendo que lamentablemente se está dando frente a nuestros ojos ahora, porque la función de la iglesia es llevar la palabra de Dios, es predicar la palabra, llevar la luz, la oportunidad que Cristo da, la llevamos a cualquier persona a la cual podemos llegar, ya sea por nuestro testimonio, hablándole directamente de la oportunidad que tiene, de muchas maneras. Hay una cantidad de misioneros en el mundo que están llevando la palabra de Dios a los rincones más recónditos de la tierra. Pero hay personas que no quieren meterse en la corriente de la vida y prefieren seguir por el camino ancho, por las calles anchas de la perdición. En Apocalipsis, incluso, hoy que estamos leyendo Apocalipsis, nos damos cuenta que hay unas personas que vieron los juicios terribles del Señor viniendo sobre la tierra, y aún así, dice la Biblia, que no se arrepintieron de sus maldades, de sus fornicaciones, de sus idolatrías, de sus hurtos. La condición del hombre es bien difícil, hermano. Solamente por el poder del Espíritu Santo puede llegar al conocimiento de la verdad. Pero sigue la promesa, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces tenemos la promesa de la vida eterna, y nosotros que estamos en la verdad, que somos hijos de Dios, debemos guardar celosamente esa palabra y ponerla en práctica en todo momento, ser guiados por el Señor a través de su Santo Espíritu. También habla otra de las promesas, el Consolador permanente. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí nosotros vemos que cuando el Señor viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo inmediatamente viene, nos bautiza. El Señor Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que es el Consolador, nos bautiza en el cuerpo, nos lleva a integrarnos al cuerpo, y ahí es donde nosotros tenemos que permanecer seguros en el rebaño del Señor, en el cuerpo de Cristo, porque el Señor mismo nos pastoreará, como leí hace un momento, aún más allá de la muerte. Nos guiará aún más allá de la muerte. El Señor ha prometido estar con nosotros en todo momento.
a través de su Santo Espíritu. Y nosotros vemos cómo el Espíritu Santo puede usar en una forma poderosa a la iglesia. En el aposento alto, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, aún en el 1:8, el Señor, ya resucitado, reúne a sus discípulos y les habla por el Espíritu. Y les dice que serán, dentro de poco tiempo, serán llenos, serán bautizados en el Espíritu. Esto aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y versículo 8, esa promesa que el Señor les hace, y le dice, veamos, aún el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí lo que vemos es la promesa de la venida del Espíritu Santo, porque el Señor había prometido, si me voy, había dicho, hablando con los apóstoles, yo me iré de ustedes, pero si me voy, rogaré al Padre para que les envíe al Consolador, el cual estará con ustedes para siempre. Y aquí les recalca la promesa a los discípulos y le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego ellos ven la ascensión del Señor. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pero luego vemos el cumplimiento de esta promesa, de la promesa del Consolador, en el capítulo 2, donde habla que estaban reunidos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y luego explica ya cómo este grupo de discípulos, llenos del Espíritu Santo, salieron a predicar la palabra. Y lo que hacen es, como la gente estaba sorprendida, era una fiesta, la fiesta de Pentecostés. Ahí estaban gente en todas las fiestas que se celebraban en Jerusalén, se reunían personas de todos lados, venían de todos los lugares donde había judíos y llegaban a Jerusalén para celebrar las fiestas. Y Pedro aprovechó esa oportunidad y comenzó a hablarles. El primer sermón de Pedro se basó precisamente en explicarles la venida del Señor, la venida del Espíritu Santo. Luego, lo primero que él les hace ver que Jesús, el Señor al cual ellos habían crucificado, es Señor y Cristo, pero que había sido crucificado y ahora había sido resucitado y exaltado, y que a la mano derecha de su Padre ha recibido la autoridad para derramar el Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Esto fue lo que explicaba Pedro en su primer sermón. Aquel Pedro que era tímido, que era pusilánime, que era a veces hasta violento, pero que en el momento de enfrentarse a las cosas bien serias, él pues llegó un instante en que negó al Señor Jesús, negó que le conocía. Todos conocemos la historia de Pedro.
Y así vemos a todos aquellos apóstoles que al principio no creían, que dudaban del Señor, que no andaban con Él y no le conocían. Ahora ven el poder del Espíritu Santo y vemos a aquel Pedro que estaba tímido, temeroso al principio. Ahora lo vemos predicando sermones en los cuales el Espíritu Santo se derramaba de tal forma y actuaba de tal forma en la gente que les oía, que este apóstol tuvo la experiencia que la iglesia, con el primer sermón que se predicara, tuviera los primeros 3,000 miembros. En el segundo registra los anales bíblicos que hubo una conversión al Señor de 5,000, es decir, que en 2 sermones la iglesia creció hasta tener 8,000 miembros, y así vemos la descripción en el capítulo 2 y sucesivos, cómo el Señor iba añadiendo cada día los que iban a ser salvos. Y vemos experiencias grandes en el mover del Espíritu Santo, porque, por ejemplo, fíjense el poder del Espíritu Santo. En el versículo 42 del capítulo 2 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y luego vemos en el capítulo 5, si usted lee el capítulo 5 de los Hechos, porque estamos viendo cómo el Señor envía al Consolador en forma permanente. Es otra de las promesas que se está cumpliendo, y aquí lo vemos actuando, moviendo a una iglesia naciente en una forma poderosa, un niño vigoroso que nació caminando de una vez y hablando y haciendo maravillas, señales y prodigios. Y en el capítulo 12 lo vemos el Señor disciplinando incluso a la iglesia que desde el inicio quería salirse de sus cauces y actuar conforme a lo que ellos pensaban y no conforme a la palabra. Y dice acá en el versículo 12, porque en este mismo capítulo 5 habla de un matrimonio que quiso engañar al Espíritu Santo, pero que fueron severamente disciplinados con separarlos de la congregación. De una vez el Espíritu Santo los mató allí, y esto fue notorio en aquella iglesia naciente y sirvió para que ellos se concentraran en que el Señor Dios Todopoderoso, que se movía en una forma extraordinaria entre ellos, también era un Dios celoso, un Dios, su Padre era disciplinaba a sus hijos, y lo hacía por el Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 12 del capítulo 5 en adelante: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, no poco número, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y esta conclusión es maravillosa, y dice: todos eran sanados. Nos imaginamos a un Pedro que era tímido, a un Pedro que era miedoso, porque lo muestra cuando ya el Señor
ya no podía defenderlos aparentemente, según su pensamiento, cuando lo apresaron y lo tenían ya para sacrificarlo. Entonces él no dijo, aquí yo corro peligro de mi vida también, y negó al Señor. Pero aquí lo vemos, hermanos, un hombre valiente, un hombre lleno de los dones del Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue la diferencia? Fue la presencia del Señor Espíritu Santo en medio de esta iglesia. Y así vemos en adelante en el libro de los Hechos cómo los discípulos fueron verdaderamente llenos de esa fuerza, de ese poder, de esa gracia. Y la gente llegaba a los pies de Cristo por cantidades. Y eran gente que tenía la capacidad, que había recibido la fuerza para morir por la causa de Cristo, como se demostró, como se ve adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, la muerte del primer mártir, que era Esteban, que era un diácono. Y también vemos cómo vemos cómo la persecución se desató de parte de los religiosos, de parte de las autoridades del país y de parte de los judíos, que no querían que la verdad reinara sobre ellos, sino más bien vivir una vida cómoda a través de la ley, pero también la ley bien mezclada con las tradiciones de ellos. Pero aquí viene el Espíritu Santo a mostrar la verdad. Maravilloso. Así que yo les insto a que examinemos la grandeza de vivir en el Espíritu Santo, de vivir en la llenura del Espíritu Santo, y eso es lo que nosotros debemos buscar siempre, estar llenos del Espíritu Santo. Esta es la manera como Dios quiere que vivamos. Otra de las promesas que el Señor nos dio es la comunión divina. En Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Qué lindo, porque vemos que el Señor iba cumpliendo esta palabra en el transcurso. Bueno, lo vemos aquí relatado en la palabra, por supuesto, pero el Señor cumplió totalmente esta promesa. La comunión en el capítulo 6 y en muchos otros lugares de la Biblia. Pero el capítulo 6, versículo 19 de la primera carta a los Corintios, dice: porque aquí veíamos que el pueblo de Corintios tenía costumbres muy feas, y poco a poco el Señor los iba instruyendo para que fueran dejando las costumbres paganas, porque algunos entraban a la iglesia y seguían con sus costumbres paganas. Pero el Señor les dice a través de Pablo en el versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que nosotros hemos llegado a ser morada del Espíritu. Dice, somos templo. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sabemos que entonces en nosotros mora el Dios Altísimo, y hay una comunión divina permanente, como lo dice aquí el Señor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama. Pero fíjense la condición: el que me ama. Si nosotros amamos al Señor, vamos a guardar su palabra, porque vamos a dejarnos guiar por el Espíritu,
no vamos a oír la voz de nadie más, sino la voz de nuestro pastor. Y dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Y es lo que está diciendo acá el Señor, porque aquí un poquito antes, en el versículo 17, dice de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que, y luego en el 19, somos templos del Espíritu Santo. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que en nosotros, hermanos, mora el Señor Jesús. Ya está fundido con nuestro espíritu y tenemos la capacidad de caminar con Él, de vivir agradándole en todo momento. Hay muchas otras promesas. Por ejemplo, la revelación que el Señor va a dar a cada uno de nosotros en el caminar con nuestro Señor Jesucristo. En Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Esto solamente se puede alcanzar por revelación divina. Solamente cuando una persona recibe a Jesús, es llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le guiará a toda verdad y a toda justicia. Además, hay una seguridad en Cristo. Es otra de las promesas. En 1 Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. La clave es guardar la palabra, amar al Señor. Solamente aquellos que amamos al Señor tenemos la capacidad de guardar su palabra. Yo quiero que oremos un momento, hermanos, por las necesidades que hay en el pueblo de Dios, porque son múltiples. Yo sé que estamos frente a una situación difícil en todo momento, pero el Señor está con nosotros. Vamos a orar por los enfermos, vamos a orar también por los necesitados de atención diversa. Por ejemplo, personas que están careciendo en las situaciones económicas, que están siendo perseguidos, que no conocen a Cristo. Bueno, hay muchas necesidades. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu grande amor. Señor, gracias porque tú nos amas, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque sabemos que tus ojos están abiertos sobre nosotros y tus oídos atentos a nuestro clamor. Te damos gracias por tus promesas tan lindas, que son promesas eternas, Señor, porque está escrito que en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y nosotros, Señor, creemos en esta verdad, en tu palabra permanentemente en nosotros, y sabemos que nuestra victoria está en caminar por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad, porque tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza. Señor, te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias por un día lindo que nos has dado para alabarte, para buscar tu rostro, para servirte. Señor, te damos gracias por nuestras familias que están cuidadas meticulosamente por ti, Señor, y tenemos promesa eterna de que toda nuestra casa será salva. Si nosotros realmente caminamos contigo, Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tus promesas, Señor, son muy abundantes en tu palabra, y nosotros creemos que vamos a salir en victoria en todo nuestro caminar en este desierto, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias te damos por tu gran bondad y amor. Padre, venimos a poner delante de ti a todas las personas que están padeciendo de enfermedad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te rogamos, Señor, que tú hagas milagros, maravillas y prodigios a través de tu palabra, Señor.
con tus promesas. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas nosotros fuimos curados. Que por tu Santo Espíritu, Señor, llegues a toda persona que está con problemas de enfermedad. Estas personas que tal vez han recibido el diagnóstico de una enfermedad incurable. Para ti, Señor, todas las cosas son posibles. Te rogamos que llegues a la vida de estas personas, Señor. Aquellas personas que están asustadas, que están afligidas, porque están sufriendo. Sabemos que cuando llega la enfermedad a un miembro de la familia, toda la familia entra en aflicción, Señor, entra en pánico muchas veces, entra en temores. Pero tú eres nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso, que ha prometido traer sanidad a nuestros cuerpos, Señor. Por favor, mira a los niños que están sufriendo a veces enfermedades muy difíciles, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, hombres y mujeres, que quizá están confinados en una cama de hospital o en sus casas, tal vez imposibilitados hasta de moverse. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, te rogamos que tú les visites, Señor, que tú hagas la obra, que en tu misericordia y en tu bondad quites toda aflicción, todo problema, toda dificultad que haya venido de enfermedad a los hogares de tus santos, de tus hijos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza, tú eres nuestro príncipe de paz. Padre, ten misericordia, te rogamos, de cada uno de ellos, Padre, y elimina toda enfermedad, todo órgano afectado en los cuerpos de los hermanos sea totalmente restaurado. Los sistemas, Señor, del organismo de mis hermanos que funcionen totalmente bien. En el nombre poderoso de Jesucristo, aumenta la fe de ellos, Señor, para que orando a ti crean que tú vas a actuar, que tú vas a hacer la obra y que tu mano poderosa les va a seguir sosteniendo. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor. Venimos a pedirte, Señor, por aquellas personas que están con problemas económicos. Hay muchas personas que tienen falta de trabajo, que quizá no tienen lo necesario para el sustento de sus familias, para pagar deudas, para pagar rentas de sus hogares, Señor, de sus casas, o múltiples situaciones que quizá llegaron cuando comenzó esta pandemia, Señor, y han venido atrasándose en sus pagos. Padre, te rogamos que tú hagas un milagro, que tú proveas abundantemente a estos hermanos, que abras puertas para trabajos, que venga, Señor, la provisión en una forma sobrenatural, porque tú has prometido, Señor, no te dejaré ni te desampararé. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro Dios Todopoderoso, y en tus manos estamos seguros. Y sabemos que tú nos vas a sacar, tú nos vas a dar la victoria en cualquier situación que estemos pasando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, abre puertas para tu pueblo, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te rogamos también, Señor, que traigas quietud a las almas, a las vidas de aquellas personas que están siendo perseguidas de alguna manera, las personas que están siendo amenazadas para extorsionarlas, personas que están siendo afligidas de diversas maneras. Señor, quizá por predicar el Evangelio, están en regiones de peligro. Te rogamos, Señor, que tú ayudes a cada uno. En su necesidad, Señor, sé tú su protección. En el nombre poderoso de Jesucristo, protege a tu pueblo, Señor, en cualquier situación que se encuentre. En el nombre de Jesucristo, por favor, ten misericordia, Señor, de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, en cualquier parte del mundo que se encuentre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, venimos a suplicarte, Señor, que tú traigas esa seguridad, que reprendas todo espíritu inmundo que está afligiendo a mis hermanos, Señor, y que les des paz, que traigas sobre ellos la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor, ayúdanos
Ayúdanos, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, por nuestro país, por nuestra Guatemala, que tú nos ayudes, que bendigas al presidente y que lo guíes para hacer lo correcto delante de tus ojos, con todos los que están en eminencia, Padre. Por favor, Señor, haz tú la obra en ellos. No permitas que el enemigo siga desviándolo, Señor, con instrumentos de corrupción, oportunidades de dañar la economía de nuestro país. Por favor, corrige todas esas situaciones, Señor, y pon en ellos la responsabilidad de hacer las cosas, Señor, con honestidad, con un propósito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, glorifica tu nombre sobre estas vidas. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, te rogamos, Señor, que sean atendidas a las necesidades del pueblo necesitado, de aquel pueblo, Señor, que está dependiendo de muchas situaciones del gobierno. Por favor, Padre, te rogamos también, Señor, que tú permitas que nuestro país sea levantado para la gloria de tu nombre, como una antorcha encendida para muchas naciones. Que tú permitas que sea evangelizado todo Guatemala, Señor, que tu palabra llegue a los rincones más recónditos de nuestro país, que uses a tus ministros. Te rogamos por nuestros pastores, Señor, por nuestro pastor Héctor Nufio, su esposa Marilyn, por todo el equipo de ministros que has levantado en nuestra congregación, cada uno de ellos, y por todo el personal de servicio. Por favor, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo te rogamos, Señor, que tus ministros en cualquier parte del mundo sean guardados, bendecidos, protegidos, prosperados, y que tú los uses para que tu gracia y tu bondad venga, Señor, sobre tu iglesia, en cualquier necesidad que tenga, que sea una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, que tú llenes, Señor, de tu Santo Espíritu a tu casa, a tus ministros, Señor, a todos aquellos que te hemos conocido, Padre, y que te servimos, por amor a tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ponemos en tus manos todas aquellas necesidades que han llegado a los grupos de intercesión, Señor, a cada grupo de intercesión. Por favor, toma control de ellos y danos la respuesta, Señor. Resuelve conforme a tu propósito, Señor, y trae la solución a nuestras necesidades, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo venimos a pedirte por la paz de Jerusalén, Padre. Tú sabes, Señor, los conflictos que hay en contra de tu pueblo elegido. Por favor, Señor, muévete a misericordia, revélate a ese pueblo, Padre. Por favor, que sepan que tú eres el único Dios, que ningún espíritu de engaño venga a dañarlos, a arruinar, Señor, esa ruta de conocimiento tuyo, y que te conozcan, que se vuelvan a ti de todo su corazón y de toda su alma, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Por favor, papá, obra tú, Señor, en ese pueblo que tú has elegido, en el nombre de Jesús. En tus manos está, Señor, cada uno de ellos. Por amor a tu santo nombre, ayuda a ese pueblo. Te rogamos, te suplicamos por la paz de Jerusalén, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, mira, Señor, a las personas que no te conocen. Hay múltiples personas, cantidad de personas que no te conocen, Señor, y que en este tiempo se van tras la idolatría, tras celebraciones paganas. Por favor, revélate a ellos. Señor, revélate en tu misericordia. Pero también te rogamos, Señor, que tú traigas en el nombre de Jesús el guardar a tu pueblo, a los niños, que no sean contaminados, papá, a través de estas celebraciones tan terribles que se dan en el mundo. Guarda a tu pueblo, Señor. Dale sabiduría a los padres para que tu pueblo sea guardado y sea bendecido y sea apartado de toda contaminación, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, ayúdanos. Padre, ayúdanos para que tu nombre sea glorificado en todo momento, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, te lo rogamos, que tú, Señor, nos des la victoria en todo. Te rogamos, Señor, por las familias, por los matrimonios, que tú los mantengas unidos a ti, papá, en el nombre de Jesús.
Yo te ruego por mi hogar, Señor, por mi amada esposa Miriam, por cada uno de mis hijos y sus núcleos familiares, que en cualquier situación que se estén desenvolviendo, en sus trabajos, en su caminar, Señor, que tú les des la sabiduría para volverse a ti de todo su corazón y de toda su alma, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Gracias por tu amor y misericordia. A ti la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Que el Señor les dé paz y tranquilidad en sus corazones, y que la fidelidad a Cristo Jesús y el amor a la palabra y el cumplimiento de la palabra estén, Señor, sobre cada uno de los hermanos. Que tu hermano tengas ese impulso del Espíritu Santo para guardar y amar la palabra de nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y que la pasen muy bien en el nombre de Jesús. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.